Él llamó a los amigos y me dejó sin movimiento, pero esa fue la venganza. La música retumbaba en las paredes de la casa. Luces brillantes giraban y danzaban, mientras la multitud se sumergía en la fiesta. Risas descontroladas llenaban el aire, y sin embargo, Mariana se sentía completamente fuera de lugar. Tras su lesión, había esperado que sus amigos estuvieran a su lado, que al menos Diego, su mejor amigo, la llamara. Pero él no había hecho nada. Levantó la vista del vaso medio lleno e intentó conseguir algún consuelo en la algarabía. Pero el ruido pareció aplastarla aún más. Cada risa era un recordatorio de su soledad. Esa noche, el ambiente se tornó extraño cuando un chico se acercó. Era Lucas, un competidor constante de Diego, y alguien que siempre había estado a 2 pasos por detrás, lanzando indirectas sobre toda la amistad que compartían ella y Diego. Aquel tipo que solía ser un simple rival, ahora parecía lleno de intenciones. ¿No es triste que tus amigos te dejen? Ella intentó sonreír, pero las emociones la ahogaban. La presión en su pecho aumentaba, y la rabia y el dolor se entrelazaban. ¿Realmente era tan indiferente la persona en la que había confiado? Justo cuando pensaba en zafarse del comentario hiriente de Lucas, su mente se nubló con una revelación repentina. Había escuchado rumores, chismes que flotaban en el aire como nubes de tormenta. Los murmullos decían que Diego y Lucas estaban conectados de una manera que ella nunca había imaginado. Un oscuro secreto guardado a sus espaldas. Una rivalidad que se extendía más allá de la superficialidad de la fiesta. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la columna. Temiendo que lo que había creído eran simples bromas, eran en realidad piezas de un rompecabezas más grande. Paseó su mirada por las caras sonrientes, ajenas a su tormento interno. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que estaba atrapada entre la traición y el deseo de salvar lo que quedaba de su amistad con Diego. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mariana respiró hondo, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. La música seguía retumbando, pero ya no podía escucharle. Cada risa se volvía un eco lejano, como si todo lo que sucedía a su alrededor no importara. Sus pensamientos giraban entre la traición y el deseo de aclarar las cosas con Diego. Fue entonces cuando el corazón le dio un vuelco. Era Diego, su rostro pálido, cuerpo inmóvil. El alboroto creció. Murmullos espeluznantes llenaron el aire. ¿Qué había pasado? ¿Cómo podía ser? Sin pensarlo se adentró en la multitud, empujando a la gente a su alrededor. Cada rostro se llenaba de sorpresa y miedo. Ella llegó a la escena, arrodillándose junto a Diego. «¡Diego, despierta!», gritó, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. En su corazón, un vórtice de emociones la aturdía. La sala se sumió en un murmullo de preguntas incesantes. «¡Llamen a una ambulancia!», alguien gritó, pero la voz de Mariana se ahogó en el caos. Su mente estaba en un torbellino. Cualquier cosa podría haberle pasado. Y entonces, Lucas apareció a su lado, observando con ojos ávidos. «¿Sabías que Diego tenía problemas de salud?», dijo, añadiendo una capa más al horror que la envolvía. Mariana lo miró incrédula. «¿Qué estás diciendo?». «Lo que escuchaste. Sus amigos lo sabían. Tal vez por eso te dejó de lado». La mirada de Lucas era de satisfacción. «Él y yo teníamos un acuerdo, pero parece que se ha ido un poco lejos». Mariana sintió que el mundo se nublaba. ¿Qué acuerdo? ¿De qué estaba hablando? Mientras más Lucas hablaba, más confusa se sentía. A su lado, el cuerpo de Diego estaba rodeado de gente, y entonces, en un instante terrible, él abrió los ojos y los miró. Pero no era el Diego que conocía. Sus pupilas estaban dilatadas.
Su respiración era rápida y descompensada. Mariana, murmuró, su voz quebrada como si luchara por salir. Las palabras de Lucas se desvanecieron. La mirada de Diego la sujetaba. ¿Qué está pasando? Diego. La urgencia creció dentro de ella. Pero antes de que pudiera hacer algo más, el suelo tembló. Un estallido resonó desde el exterior, seguido de gritos y el crujido de vidrio. La fiesta se convirtió en un caos absoluto. La gente se empujaba, corría hacia las salidas. Mariana miró a Lucas, buscando respuestas en su rostro inexpresivo. Él sonrió como si hubiera calculado todo, como si el horror que ahora la rodeaba fuese parte de un plan. Algo dentro de ella se quebró. Tú lo sabías, gritó, su corazón acelerándose. Pero antes de que pudiera confrontar plenamente a Lucas, todo se oscureció cuando otro grito resonó, esta vez más cerca, y las luces comenzaron a parpadear. La incertidumbre se convirtió en terror. ¿Qué había desatado Lucas? ¿Era Diego solo una víctima? ¿O había algo más oscuro detrás de su silencio y su partida? La verdad se tambaleaba en la cuerda floja de sus pensamientos. Nunca se sintió tan atrapada, tan perdida. Todo lo que creía saber estaba. La pregunta seguía resonando. ¿Qué próximo horror la aguardaba? Mariana respiró hondo, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. La música seguía retumbando, pero ya no podía escucharlo. Cada risa se volvía un eco lejano, como si todo lo que sucedía a su alrededor no importara. Sus pensamientos giraban entre la traición y el deseo de aclarar las cosas con Diego. Fue entonces cuando Lucas dio un paso adelante, con su sonrisa arrogante, y la miró fijamente a los ojos. ¿No te gustaría saber un secreto?, dijo, sus palabras como veneno. Ella sintió un estremecimiento, el sabor amargo de la incertidumbre. En ese momento, del fondo de la sala, un grito desgarrador cortó la fiesta. La gente se detuvo de golpe, el ambiente se tensó. Mariana giró la cabeza y vio a un grupo de amigos rodeando a alguien en el suelo. El corazón le dio un vuelco. Era Diego, su rostro pálido, cuerpo inmóvil. El alboroto creció. Murmullos espeluznantes llenaron el aire. ¿Qué había pasado? Cada rostro se llenaba de sorpresa y miedo. Ella llegó a la escena, arrodillándose junto a Diego. «¡Diego! ¡Despierta!», gritó, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. En su corazón, un vórtice de emociones la aturdía. La sala se sumió en un murmullo de preguntas incesantes. «¡Llamen a una ambulancia!», alguien gritó, pero la voz de Mariana se ahogó en el caos. Su mente estaba en un torbellino. Cualquier cosa podría haberle pasado. Y entonces Lucas apareció a su lado, observando con ojos ávidos. «¿Sabías que Diego tenía problemas de salud?», dijo, añadiendo una capa más al horror que la envolvía. Mariana lo miró, incrédula. «¿Qué estás diciendo?». «Lo que escuchaste. Sus amigos lo sabían. Tal vez por eso te dejó de lado». La mirada de Lucas era de satisfacción. «Él y yo teníamos un acuerdo, pero parece que se ha ido un poco lejos». Mariana sintió que el mundo se nublaba. ¿Qué acuerdo? ¿De qué estaba hablando? Mientras más Lucas hablaba, más confusa se sentía. A su lado, el cuerpo de Diego estaba rodeado de gente, y entonces, en un instante terrible, él abrió los ojos y los miró. Pero no era el Diego que conocía. Sus pupilas estaban dilatadas, su respiración era rápida y descompensada. «Mariana», murmuró, su voz quebrada como si luchara por salir. Las palabras de Lucas se desvanecieron. La mirada de Diego la sujetaba. «¿Qué está pasando, Diego?». La urgencia creció dentro de ella. Pero antes de que pudiera hacer algo más, el suelo tembló. Un estallido resonó desde el exterior, seguido de gritos y el crujido de vidrio. La fiesta se convirtió en un caos absoluto. La gente se empujaba. Él sonrió como si hubiera calculado todo, como si el horror que ahora la rodeaba fuese parte de un plan. Algo dentro de ella se quebró. ¡Tú lo sabías!», gritó, su corazón acelerándose. Pero antes de que pudiera confrontar plenamente a Lucas, todo se oscureció cuando otro grito resonó, esta vez más cerca, y las luces comenzaron a parpadear. La incertidumbre se convirtió en terror. ¿Qué había desatado Lucas? ¿Era Diego solo una víctima? ¿O había alguien más oscuro detrás de su silencio y su partida?
De repente, un estruendo ensordecedor lo cubrió todo. Una explosión retumbó y la sala se llenó de humo y gritos. Mariana se agachó, tratando de proteger a Diego, pero el caos la envolvía. En medio de la confusión, un hombre apareció. Su figura se recortaba entre las sombras. Era un desconocido, con la mirada desquiciada. «¡Nadie se mueve!», gritó, y el terror lo paralizó todo. Su voz tenía un eco de autoridad malévola que cortó el aire. Las manos de Mariana temblaban, sintiendo un giro que nunca imaginó. Diego podría haber estado involucrado en algo más profundo y oscuro. Mariana, atrapada entre el horror y la confusión, no sabía qué pensar. Cada persona a su alrededor buscaba una explicación, pero solo miradas aterrorizadas respondían. El desconocido se acercó, un gesto amenazante en su mano. «Nunca lo creerías», soltó, y con eso el tiempo pareció congelarse. La revelación en su voz prometía una conexión entre todos ellos, una red de secretos que amenazaba con desenmarañar todo. «Él es más que solo un amigo», prosiguió, y cada palabra parecía empujar a Mariana un paso más cerca de la verdad. «¿Sabías que él estaba a punto de delatar a todos?». Mariana sintió que el aire se le escapa. Los ojos de Diego miraban con desespero, asustados. Aquella no era la noche que había planeado. Era un laberinto de traiciones. ¿Qué más le ocultaban sus amigos? ¿Cuáles eran los secretos enterrados en el corazón de su grupo? La pregunta resonaba en su mente mientras la música retumbaba, pero ya no podía escucharla. Cada risa se volvía un eco lejano, como si todo lo que sucedía a su alrededor no importara. Los ojos de Diego miraban con desespero, asustados, y el desconocido seguía allí, con su sonrisa amenazante. La tensión era palpable. «¡Nadie se mueve!», volvió a gritar el hombre, y el pánico se instaló entre los presentes. Su voz rasposa resonaba como un eco de autoridad malévola. Mariana estaba paralizada. El corazón le latía con fuerza. Se agachó, tratando de proteger a Diego, pero la multitud estaba enloquecida. La gente corría, empujándose hacia las salidas. El sudor le corría por la frente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Diego estaba en el suelo? Lucas no se movía, solo observaba con una sonrisa distorsionada. Las palabras del extraño golpeaban como un tambor, y cada vez que el hombre abría la boca, los murmullos crecían alrededor. «Él está en problemas, y todos ustedes lo saben», dijo con desprecio. «El hombre que creen conoce». Su voz era un susurro casi inaudible en el barullo. El desconocido dio un paso al frente, señalando a Diego con una mano temblorosa cargada de rabia. «Él ha jugado con vidas, y aquellos que callan deben enfrentar el costo». Un grito desgarrador cortó el aire, y la atención de todos se centró en Diego, que empezaba a convulsionar. Mariana se lanzó a su lado, tomando su cabeza entre sus manos. «Diego, despierta, por favor». Su voz se quebró entre el dolor y el miedo, pero las palabras parecían inútiles. Diego luchaba, su rostro se tornó más pálido, y aunque las luces de la sala titilaban, la escena se oscurecía. «¿No ves? Esta es la verdad que temías enfrentar», continuó el extraño, avanzando. «Este es el precio por callar». Mariana estaba a punto de gritarle, de exigir respuestas, cuando todo se volvió un torbellino de luces y sombras. El hombre se acercó más a ella. Sus ojos ardían con una locura que la desgarraba. «Él está más involucrado de lo que imaginas. ¿Sabí?». Mariana sentía el nudo en su garganta volverse más apretado. ¿Qué acordaron? ¿Por qué no se lo dijeron? ¿Y si estaba en medio de una trampa? Pero la verdad seguía escabulléndose entre sus dedos. Fue entonces, justo cuando Mariana iba a preguntar más, que un estruendo ensordecedor la sorprendió. Un segundo estallido rompió la tensión en la sala. Las luces se apagaron por completo, y un grito agónico siguió al sonido. Todo se sumió en la oscuridad. Un caos absoluto estalló, y las sombras comenzaron a moverse. Cuando las luces parpadearon de nuevo, un grupo de hombres armados había irrumpido, empujando a todos hacia las paredes. «¡Al piso ahora!», gritó uno de ellos, y el terror se desató. Mariana sintió un golpe de realidad. Esto no era solo una fiesta, fue un ataque. La escena cambió de forma violenta. El aire se llenó de gritos y golpes. «¡Diego!», exclamó ella, pero él no respondía. La confusión reinaba, y su mente no lograba procesar lo que estaba pasando. Cada segundo se sentía como una eternidad.
En un instante vio a Lucas, que parecía no estar tan asustado como los demás. Se movía en la dirección de la salida, sin mirar atrás, y una parte de ella no entendía. En este caos, cada uno pensaría en salvarse. Pero entonces vio a Diego, con los ojos abiertos de par en par, y en su mirada había un terror absoluto. En medio del descontrol, él logró señalarle algo. «Mariana, no confíes en él», gritó, apenas logrando controlar su respiración. Sus palabras se perdieron en el ruido, pero ella comprendió. La mirada de Diego era frágil y desesperada, y en ese momento todo dio un giro. Una revelación como un rayo iluminó su mente. ¿Por qué Lucas no había reaccionado? El hombre misterioso que había estado amenazándola. ¿Qué conexión tenía con esta oscuridad? La fiesta ya no era una simple celebración. Era un juego peligroso entre traiciones y secretos. Mientras el caos reinaba a su alrededor, Mariana se dio cuenta de que Lasriel, ¿cómo podría confiar en quienes estaban a su alrededor? Las preguntas bullen en su mente. ¿Qué más le ocultaban? La noche, llena de promesas rotas, apenas comenzaba a revelar sus secretos. Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La música retumbaba, pero ya no podía escucharla. Cada risa se volvía un eco lejano, como si todo lo que sucedía a su alrededor no importara. Los ojos de Diego miraban con desespero, asustados, y el desconocido seguía allí, con su sonrisa amenazante. La tensión era palpable. «Nadie se mueve», volvió a gritar el hombre, y el pánico se instaló entre los presentes. Su voz rasposa resonaba como un eco de autoridad malévola. Mariana estaba paralizada. El corazón le latía con fuerza. Se agachó, tratando de proteger a Diego, pero la multitud estaba enloquecida. La gente corría, empujándose hacia las salidas. El sudor le corría por la frente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Diego estaba en el suelo? Lucas no se movía, solo observaba. «Sé, él está en problemas y todos ustedes lo saben», dijo con desprecio. «El hombre que creen conocer no es más que un mentiroso. Su traición viene de dentro». Mariana sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué demonios estás hablando?». Su voz era un susurro casi inaudible en el barullo. El desconocido dio un paso al frente, señalando a Diego con una mano temblorosa cargada de rabia. «Él ha jugado con vidas, y aquellos que callan deben enfrentar el costo». Un grito desgarrador cortó el aire, y la atención de todos se centró en Diego, que empezaba a convulsionar. Mariana se lanzó a su lado, tomando su cabeza entre sus manos. «Diego, despierta, por favor». Su voz se quebró entre el dolor y el miedo, pero las palabras parecían inútiles. Diego luchaba, su rostro se tornó más pálido, y aunque las luces de la sala titilaban, la escena se oscurecía. «¿No ves? Esta es la verdad que temías enfrentar», continuó el extraño, avanzando. «Este es el precio por callar». El hombre se acercó más a ella. Sus ojos ardían con una locura que la desgarraba. «Él está más involucrado de lo que imaginas. ¿Sabías que hay un trato bajo la mesa? ¿Que tus amigos están en una red de engaños que no comprendes?» Las palabras resonaron en su mente como golpes. Mariana sentía el nudo en su garganta volverse más apretado. ¿Qué acordaron? ¿Por qué no se lo dijeron? ¿Y si estaba en medio de una trampa? Pero la verdad seguía escabulléndose entre sus dedos. Fue entonces, justo cuando Mariana iba a preguntar más, que un estruendo ensordecedor la sorprendió. Un segundo estallido rompió la tensión en la sala. Las luces se apagaron por completo y un grito agónico siguió al sonido. Todo se sumió en la oscuridad. Un caos absoluto estalló y las sombras comenzaron a moverse. Cuando las luces parpadearon de nuevo, un grupo de hombres armados había irrumpido, empujando a todos hacia las paredes. «Al piso ahora», gritó uno de ellos, y el terror se desató. Mariana S. La escena cambió de forma violenta. El aire se llenó de gritos y golpes. «¡Diego!», exclamó ella, pero él no respondía. La confusión reinaba, y su mente no lograba procesar lo que estaba pasando. Cada segundo se sentía como una eternidad. En un instante vio a Lucas, que parecía no estar tan asustado como los demás.
Se movía en la dirección de la salida, sin mirar atrás, y una parte de ella lo entendía. En este caos, cada uno pensaría en salvarse. Pero entonces vio a Diego, con los ojos abiertos de par en par, y en su mirada había un terror absoluto. En medio del descontrol, él logró señalarle algo. «Mariana, no, no confíes en él», gritó, apenas logrando controlar su respiración. Sus palabras se perdieron en el ruido, pero ella comprendió. La mirada de Diego era frágil y desesperada. Y en ese momento, todo dio un giro. Una revelación como un rayo iluminó su mente. ¿Por qué Lucas no había reaccionado? El hombre misterioso que había estado amenazándola. ¿Qué conexión T? La situación era una tormenta de destrucción. Mariana se dio cuenta de que Diego temía no solo por la vida de él, sino por ella. Algo en el rostro de él la hizo entender que había más en juego de lo que parecía. «Diego, vamos», le gritó, intentando levantarlo. Pero él no se movió, solo la miraba, y ella sintió el frío del terror recorrerle la espalda. Fue entonces cuando, en medio del caos, Lucas se volvió hacia ella, y con una calidez inesperada en su voz, le habló. «Mariana, hay cosas que nunca querría saber. Hicimos un trato y Diego me traicionó. Todo esto es su culpa». Las palabras de Lucas como un rayo y la incredulidad se apoderó de ella. ¿Qué estaba diciendo? El giro en la escena la alcanzó como un balde de agua fría. ¿Era posible que todo lo que habían construido estuviera basado en mentiras y acuerdos oscuros? Diego traicionando a sus amigos en una red de engaños. Mientras trataba de asimilarlo, el suelo tembló con un estallido más fuerte y un hombre armado preguntó, su voz desgarrada mientras intentaba sostenerlo. Pero la respuesta era tan oscura como el ambiente. En medio del caos, el horror y la confusión la desbordaban. ¿Qué otras verdades le esperaban ocultas entre sus amigos? El temor se asentó, como un ladrón en su pecho. La noche, llena de promesas rotas, apenas comenzaba a revelar sus secretos. ¿Podría haber alguna salida de este laberinto trágico? ¿O finalmente descubriría que cada sonrisa era una máscara, escondiendo la oscuridad detrás de ellos? Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La música retumbaba, pero ya no podía escucharla. Cada risa se volvía un eco lejano, como si todo lo que sucedía a su alrededor no importara. Los ojos de Diego miraban con desespero, asustados, y el desconocido seguía allí, con su sonrisa amenazante. La tensión era palpable. «Nadie se mueve», volvió a gritar el hombre, y el pánico se instaló entre los presentes. Su voz rasposa resonaba como un eco de autoridad. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Diego estaba en el suelo? Lucas no se movía, solo observaba con una sonrisa distorsionada. Las palabras del extraño golpeaban como un tambor, y cada vez que el hombre abría la boca, los murmullos crecían alrededor. «Él está en problemas, y todos ustedes lo saben», dijo con desprecio. «El hombre que creen conocer no es más que un mentiroso. Su traición viene de dentro». Mariana sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué demonios estás hablando?». Su voz era un susurro, casi inaudible en el barullo. El desconocido dio un paso al frente, señalando a Diego con una mano temblorosa cargada de rabia. «Él ha jugado con vidas, y aquellos que callan deben enfrentar el costo». Un grito desgarrador cortó el aire, y la atención de todos se centró en Diego, que empezaba a convulsionar. Mariana se lanzó a su lado, tomando su cabeza entre sus manos. «Diego, despierta, por favor». Su voz se quebró, entre el dolor y el miedo, pero las palabras «¿No ves? Esta es la verdad que temías enfrentar», continuó el extraño, avanzando. «Este es el precio por callar». Mariana estaba a punto de gritarle, de exigir respuestas, cuando todo se volvió un torbellino de luces y sombras. El hombre se acercó más a ella. Sus ojos ardían con una locura que la desgarraba. «Él está más involucrado de lo que imaginas. ¿Sabías que hay un trato bajo la mesa? ¿Que tus amigos están en una red de engaños que no comprendes?». Las palabras resonaron en su mente como golpes. Mariana sentía el nudo en su garganta volverse más apretado. ¿Qué acordaron? ¿Por qué no se lo dijeron? ¿Y si estaba en medio de una trampa? Pero la verdad seguía escabulléndose entre sus dedos. Fue entonces, justo cuando Mariana iba a preguntar más, que un estruendo ensordecedor la sorprendió. Un segundo estallido rompió la tensión en la sala.
Las luces se apagaron por completo, y un grito agónico siguió al sonido. Todo se sumió en la oscuridad. Un caos absoluto estalló. ¡Al piso ahora!, gritó uno de ellos, y el terror se desató. Mariana sintió un golpe de realidad. Esto no era solo una fiesta. Fue un ataque. La escena cambió de forma violenta. El aire se llenó de gritos y golpes. ¡Diego!, exclamó ella, pero él no respondía. La confusión reinaba y su mente no lograba procesar lo que estaba pasando. Cada segundo se sentía como una eternidad. En un instante vio a Lucas, que parecía no estar tan asustado como los demás. Se movía en la dirección de la salida, sin mirar atrás, y una parte de ella lo entendía. En este caos, cada uno pensaría en salvarse. Pero entonces vio a Diego, con los ojos abiertos de par en par, y en su mirada había un terror absoluto. En medio del descontrol, él logró señalarle algo. «Mariana, no. No confíes en él», gritó apenas logrando controlar su respiración. Sus palabras se perdieron en el ruido, pero ella comprendió. La mirada de Diego era frágil y desesperada, y en ese momento todo dio un giro. Una revelación como un rayo iluminó su mente. ¿Por qué Lucas no había reaccionado? El hombre misterioso que había estado amenazándola, ¿qué conexión tenía con esta oscuridad? Sin tiempo para pensar, la multitud comenzó a dispersarse. Los hombres armados lanzaban gritos, descontrolados, mientras un segundo grupo tomaba por la fuerza a algunas personas. La situación era una tormenta de destrucción. Mariana se dio cuenta de que Diego temía no solo por la vida de él, sino por ella. Algo en el rostro de él la hizo entender que había más en juego de lo que parecía. «Diego, vamos», le gritó, intentando levantarlo. Pero él no se movió, solo la miraba, y ella sintió el frío del terror recorrerle la espalda. Fue entonces cuando, en medio del caos, Lucas se volvió hacia ella, y con una calidez inesperada en su voz, le habló. «Mariana, hay cosas que nunca querría saber. Hicimos un trato, y Diego me traicionó. Todo esto es su culpa». Las palabras de Lucas como un rayo y la incredulía. Lucas retrocedió. Su rostro se transformó en miedo, y en un instante se lo llevaron. Mariana solo lo pudo observar, perpleja, mientras la confusión reinaba. Todo lo que conocía se desmoronaba. La amistad, la lealtad, todo lo que le habían prometido era solo una fachada. «¿Por qué, Diego?», preguntó, su voz desgarrada mientras intentaba sostenerlo. Pero la respuesta era tan oscura como el ambiente. En medio del caos, el horror y la confusión la desbordaban. ¿Qué otras verdades le esperaban ocultas entre sus amigos? El temor se asentó, como un ladrón en su pecho. La noche, llena de promesas rotas, apenas comenzaba a revelar sus secretos. ¿Podría haber alguna salida de este laberinto trágico? ¿O finalmente descubriría que cada sonrisa era una máscara, escondiendo la oscuridad detrás de ellos? Diego miró a Mariana. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No soy quien crees», dijo con voz quebrada, y el mundo alrededor de ella se suspendió. En un instante devastador, la mirada. «Mariana, vete», rogó, pero su voz era un eco lleno de desesperación. Y de repente, un estallido de balas resonó, y Mariana sintió que el tiempo se paralizaba. El caos estalló en colores vibrantes de miedo. El golpe secó su voz. En lo profundo, supo que había dos cosas que temer: lo que Diego había hecho y lo que ellos vendrían a hacerle. Mientras el pánico crecía, se dio cuenta de que por primera vez todos los lazos que habían compartido amenazaban con romperse. Ahora todo estaba en juego. La pregunta no era solo qué vendría, sino quién realmente era Diego y si alguna vez podría perdonarlo por todo. La revelación apenas comenzaba a fraguarse, y Mariana se adentraba en la oscuridad, sin saber que este era solo el inicio de un viaje desastroso que seguiría a su corazón hasta el fondo. Mientras el caos continuaba desatado, supo que dentro de un parpadeo todo podría cambiar de nuevo. ¿Era Diego su amigo o su enemigo? ¿Podía confiar en él? La noche aún guardaba un secreto. La tensión era palpable. «Nadie se mueve», volvió a gritar el hombre, y el pánico se instaló entre los presentes. Su voz rasposa resonaba como un eco de autoridad malévola. Mariana estaba paralizada. El corazón le latía con fuerza. Se agachó, tratando de proteger. Un grito desgarrador cortó el aire, y la atención de todos se centró en Diego, que empezaba a convulsionar.
Mariana se lanzó a su lado, tomando su cabeza entre sus manos. «Diego, despierta, por favor». Su voz se quebró, entre el dolor y el miedo. Pero las palabras parecían inútiles. Diego luchaba, su rostro se tornó más pálido, y aunque las luces de la sala titilaban, la escena se oscurecía. «¿No ves? Esta es la verdad que temías enfrentar», continuó el extraño, avanzando. «Este es el precio por callar». Mariana estaba a punto de gritarle, de exigir respuestas, cuando todo se volvió un torbellino de luces y sombras. El hombre se acercó más a ella. Sus ojos ardían con una locura que la desgarraba. «Él está más involucrado de lo que imaginas. ¿Sabías que hay un trato bajo la mesa? ¿Que tus amigos están en una red de engaños que no comprendes?» Las palabras resonaron en su mente como golpes. Mariana sentía el nudo en su garganta volverse más apretado. ¿Qué acordaron? ¿Y si estaba en medio de una trampa? Pero la verdad seguía escabulléndose entre sus dedos. Fue entonces, justo cuando Mariana iba a preguntar más, que un estruendo ensordecedor la sorprendió. Un segundo estallido rompió la tensión en la sala. Las luces se apagaron por completo, y un grito agónico siguió al sonido. Todo se sumió en la oscuridad. Un caos absoluto estalló, y las sombras comenzaron a moverse. Cuando las luces parpadearon de nuevo, un grupo de hombres armados había irrumpido, empujando a todos hacia las paredes. «¡Al piso ahora!», gritó uno de ellos, y el terror se desató. Mariana sintió un golpe de realidad. Esto no era solo una fiesta. Fue un ataque. La escena cambió de forma violenta. El aire se llenó de gritos y golpes. «¡Diego!», exclamó ella, pero él no respondía. La confusión reinaba, y su mente no lograba procesar lo que estaba pasando. Cada segundo se sentía como una eternidad. En un instante, vio a Lucas, que parecía no estar tan asustado como los. Pero entonces vio a Diego, con los ojos abiertos de par en par, y en su mirada había un terror absoluto. En medio del descontrol, él logró señalarle algo. «Mariana, no, no confíes en él», gritó apenas logrando controlar su respiración. Sus palabras se perdieron en el ruido, pero ella comprendió. La mirada de Diego era frágil y desesperada, y en ese momento todo dio un giro. Una revelación como un rayo iluminó su mente. ¿Por qué Lucas no había reaccionado? El hombre misterioso que había estado amenazándola, ¿qué conexión tenía con esta oscuridad? Sin tiempo para pensar, la multitud comenzó a dispersarse. Los hombres armados lanzaban gritos, descontrolados, mientras un segundo grupo tomaba por la fuerza a algunas personas. La situación era una tormenta de destrucción. Mariana se dio cuenta de que Diego temía no solo por la vida de él, sino por ella. Algo en el rostro de él la hizo entender que había más en juego de lo que parecía. «Diego, vamos», le gritó, intentando. «Todo esto es su culpa», las palabras de Lucas como un rayo, y la incredulidad se apoderó de ella. ¿Qué estaba diciendo? El giro en la escena la alcanzó como un balde de agua fría. ¿Era posible que todo lo que habían construido estuviera basado en mentiras y acuerdos oscuros? Diego traicionando a sus amigos en una red de engaños. Mientras trataba de asimilarlo, el suelo tembló con un estallido más fuerte, y un hombre armado atravesó el cuarto gritando. Lucas retrocedió. Su rostro se transformó en miedo, y en un instante se lo llevaron. Mariana solo lo pudo observar, perpleja, mientras la confusión reinaba. Todo lo que conocía se desmoronaba. La amistad, la lealtad, todo lo que le habían prometido era solo una fachada. «¿Por qué, Diego?», preguntó, su voz desgarrada, mientras intentaba sostenerlo. Pero la respuesta era tan oscura como el ambiente. En medio del caos, el horror y la confusión la desbordaban. ¿Qué otras verdades le esperaban ocultas entre sus amigos? El temor. Justo cuando Mariana sintió que todo se desvanecía, un nuevo eco resonó en sus oídos. Alguien apareció entre la multitud, envuelto en sombras. Su voz era como una serpiente deslizándose por sus pensamientos. «Esto no es lo que parece», dijo, y en un instante todo se apagó de nuevo. La oscuridad era palpable, y luego una luz cegadora llenó la habitación. Era Adrián, el hermano de Diego, quien había estado desaparecido durante meses. La última vez que lo vio,
tuvo una discusión feroz con Diego sobre un asunto del que nadie hablaba. ¿Por qué estás aquí?, gritó Mariana, intentando entender la conexión. Pero su mirada se intensificó y a través de un grito casi ensordecedor lanzó algo al centro de la sala. Una explosión de fuego y humo estalló y los gritos se convirtieron en un clamor desgarrador. Mariana sintió que el aire le fallaba mientras las brasas llameaban en todas direcciones. La confusión era total. Todo estaba fuera de control. Adrián, con una expresión llena, gritando a través del caos, pero su voz se ahogó en el pánico general. Mariana, atrapada en la vorágine de ese torbellino, comprendía que Diego no era el único con secretos. ¿Qué había hecho Adrián? ¿Qué había desencadenado? En ese momento, una racha de incredulidad la atravesó. La noche se transformaba en un escenario de confrontación y revelaciones. Pero el mayor de todos los secretos estaba aún escondido en lo más profundo de esa oscuridad. Y el horror que vendría llevó consigo la semilla de la traición. Adrián miró a Mariana y le lanzó una frase que quedó grabada en su mente. Tú eres la clave para resolverlo todo. Pero ellos quieren que no lo sepas. Las palabras resonaron con un tono de alarma que la sacudió. ¿Quiénes?, vociferó, sintiendo que el pánico comenzaba a elevarse nuevamente. Pero ella no tuvo tiempo de obtener una respuesta. El sonido retumbante de los pasos se acercaba y el aire se volvía pesado. La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba. ¿Era su propia sabiduría lo que los llegaría a la muerte? Sin respuestas, la valentía la instó a seguir adelante, a no retroceder. Todo lo que conocía estaba siendo derribado, y la noche apenas comenzaba a desvelar su oscura realeza. Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La música retumbaba, pero ya no podía escucharla. Cada risa se volvía un eco lejano, como si todo lo que sucedía a su alrededor no importara. Los ojos de Diego miraban con desespero, asustados, y el desconocido seguía allí con su sonrisa amenazante. La tensión era palpable. «¡Nadie se mueve!», volvió a gritar el hombre, y el pánico se instaló entre los presentes. Su voz rasposa resonaba como un eco de autoridad malévola. Mariana estaba paralizada. El corazón le latía con fuerza. Se agachó, tratando de proteger a Diego, pero la multitud estaba enloquecida. La gente corría, empujándose hacia las salidas. El sudor le corría por la frente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Diego estaba en él? El hombre que creen conocer no es más que un mentiroso. Su traición viene de dentro. Mariana sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué demonios estás hablando? Su voz era un susurro, casi inaudible en el barullo. El desconocido dio un paso al frente, señalando a Diego con una mano temblorosa cargada de rabia. Él ha jugado con vidas, y aquellos que callan deben enfrentar el costo. Un grito desgarrador cortó el aire, y la atención de todos se centró en Diego, que empezaba a convulsionar. Mariana se lanzó a su lado, tomando su cabeza entre sus manos. «Diego, despierta, por favor». Su voz se quebró entre el dolor y el miedo, pero las palabras parecían inútiles. Diego luchaba, su rostro se tornó más pálido, y aunque las luces de la sala titilaban, la escena se oscurecía. «¿No ves? Esta es la verdad que temías enfrentar», continuó el extraño, avanzando. «Este es el precio por callar». Mariana estaba a punto de gritarle, de exigir respuestas, cuando todo se... «Él está más involucrado de lo que imaginas. ¿Sabías que hay un trato bajo la mesa? ¿Que tus amigos están en una red de engaños que no comprendes?» Las palabras resonaron en su mente como golpes. Mariana sentía el nudo en su garganta volverse más apretado. ¿Qué acordaron? ¿Por qué no se lo dijeron? ¿Y si estaba en medio de una trampa? Pero la verdad seguía escabulléndose entre sus dedos. Fue entonces, justo cuando Mariana iba a preguntar más, que un estruendo ensordecedor la sorprendió. Un segundo estallido rompió la tensión en la sala. Las luces se apagaron por completo, y un grito agónico siguió al sonido. Todo se sumió en la oscuridad. Un caos absoluto estalló, y las sombras comenzaron a moverse. Cuando las luces parpadearon de nuevo, un grupo de hombres armados había irrumpido, empujando a todos hacia las paredes. «Al piso ahora», gritó uno de ellos,
y el terror se desató. Mariana sintió un golpe de realidad. Esto no era solo una fiesta, fue un ataque. La escena. El aire se llenó de gritos y golpes. «¡Diego!», exclamó ella, pero él no respondía. La confusión reinaba y su mente no lograba procesar lo que estaba pasando. Cada segundo se sentía como una eternidad. En un instante, vio a Lucas, que parecía no estar tan asustado como los demás. Se movía en la dirección de la salida, sin mirar atrás, y una parte de ella lo entendía. En este caos, cada uno pensaría en salvarse. Pero entonces vio a Diego, con los ojos abiertos de par en par, y en su mirada había un terror absoluto. En medio del descontrol, él logró señalarle algo. «Mariana, no confíes en él», gritó, apenas logrando controlar su respiración. Sus palabras se perdieron en el ruido, pero ella comprendió. La mirada de Diego era... Mariana se dio cuenta de que Diego temía no solo por la vida de él, sino por ella. Algo en el rostro de él la hizo entender que había más en juego de lo que parecía. «¡Diego, vamos!», le gritó, intentando levantarlo. Pero él no se movió, solo la miraba, y ella sintió el frío del terror recorrerle la espalda. Fue entonces cuando, en medio del caos, Lucas se volvió hacia ella, y con una calidez inesperada en su voz le habló. «Mariana, hay cosas que nunca querrías saber. Hicimos un trato, y Diego me traicionó. Todo esto es su culpa». Las palabras de Lucas como un rayo, y la incredulidad se apoderó de ella. ¿Qué estaba diciendo? El giro en la escena la alcanzó como un balde de agua fría. ¿Era posible que todo lo que habían construido estuviera basado en mentiras y acuerdos oscuros? Diego traicionando a sus amigos en una red de engaños. Mientras trataba de asimilarlo, el suelo tembló con un estallido más fuerte, y un hombre armado atravesó el cuarto gritando. Lucas retrocedió, pero la respuesta era tan oscura como el ambiente. En medio del caos, el horror y la confusión la desbordaban. ¿Qué otras verdades le esperaban ocultas entre sus amigos? El temor se asentó, como un ladrón en su pecho. La noche, llena de promesas rotas, apenas comenzaba a revelar sus secretos. ¿Podría haber alguna salida de este laberinto trágico? ¿O finalmente descubriría que cada sonrisa era una máscara, escondiendo la oscuridad detrás de ellos? Justo cuando Mariana sintió que todo se desvanecía, un nuevo eco resonó en sus oídos. Alguien apareció entre la multitud, envuelto en sombras. Su voz era como una serpiente deslizándose por sus pensamientos. «Esto no es lo que parece», dijo, y en un instante todo se apagó de nuevo. La oscuridad era palpable, y luego una luz cegadora llenó la habitación. Era Adrián, el hermano de Diego, quien había estado desaparecido durante meses. La última vez que lo vio, tuvo una discusión feroz con Diego sobre un asunto del que nadie hablaba. La confusión era total. Todo estaba fuera de control. Adrián, con una expresión llena de terror, los miró a todos. No era una fiesta, era una trampa. Todo esto fue planeado por alguien más, gritando a través del caos. Pero su voz se ahogó en el pánico general. Mariana, atrapada en la vorágine de ese torbellino, comprendía que Diego no era el único con secretos. ¿Qué había hecho Adrián? ¿Qué había desencadenado? En ese momento, una racha de incredulidad la atravesó. La noche se transformaba en un escenario de confrontación y revelaciones. Pero el mayor de todos los secretos estaba aún escondido en lo más profundo de esa oscuridad, y el horror que vendría llevó consigo la semilla de la traición. Adrián miró a Mariana y le lanzó una frase que quedó grabada en su mente. «Tú eres la clave para resolverlo todo, pero ellos quieren que no lo sepas». Las palabras resonaron con un tono de alarma que la sacudió. «¿Quiénes?», vociferó, sintiendo que el pánico comenzaba a elevarse nuevamente. Pero ella no tuvo tiempo de obtener una respuesta. El sonido retumbante de los pasos se acercaba y el aire se volvía pesado. La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba más que nunca, y Mariana se dio cuenta de que ninguna de las verdades que pensaba tener estaba realmente a salvo. Cada segundo era un laberinto que nunca había imaginado. ¿Qué secreto devastador los esperaba? ¿Era su propia sabiduría lo que los llevaría a la muerte? Sin respuestas,
La valentía la instó a seguir adelante, a no retroceder. Todo lo que conocía estaba siendo derribado, y la noche apenas comenzaba a desvelar su oscura realeza. Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La música retumbaba, pero ya no podía escucharla. Cada risa se volvía un eco lejano, como si todo lo que sucedía a su alrededor no importara. Los ojos de Diego miraban con desespero, asustados, y el desconocido seguía allí con su zo. Se agachó, tratando de proteger a Diego, pero la multitud estaba enloquecida. La gente corría, empujándose hacia las salidas. El sudor le corría por la frente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Diego estaba en el suelo? Lucas no se movía, solo observaba con una sonrisa distorsionada. Las palabras del extraño golpeaban como un tambor, y cada vez que el hombre abría la boca, los murmullos crecían alrededor. Él está en problemas, y todos ustedes lo saben, dijo con desprecio. El hombre que creen conocer no es más que un mentiroso. Su traición viene de dentro. Mariana sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué demonios estás hablando? Su voz era un susurro, casi inaudible en el barullo. El desconocido dio un paso al frente, señalando a Diego con una mano temblorosa cargada de rabia. Él ha jugado con vidas, y aquellos que callan deben enfrentar el costo. Un grito desgarrador cortó el aire, y la atención de todos se centró en Diego, que empezaba a convulsionar. Su voz se quebró entre el dolor y el miedo, pero las palabras parecían inútiles. Diego luchaba, su rostro se tornó más pálido, y aunque las luces de la sala titilaban, la escena se oscurecía. ¿No ves? Esta es la verdad que tenías que enfrentar, continuó el extraño, avanzando. Este es el precio por callar. Mariana estaba a punto de gritarle, de exigir respuestas, cuando todo se volvió un torbellino de luces y sombras. El hombre se acercó más a ella. Sus ojos ardían con una locura que la desgarraba. Él está más involucrado de lo que imaginas. ¿Sabías que hay un trato bajo la mesa? ¿Que tus amigos están en una red de engaños que no comprendes? Las palabras resonaron en su mente como golpes. Mariana sentía el nudo en su garganta volverse más apretado. ¿Qué acordaron? ¿Por qué no se lo dijeron? ¿Y si estaba en medio de una trampa? Pero la verdad seguía escabulléndose entre sus dedos. Fue entonces. Un segundo estallido rompió la tensión en la sala. Las luces se apagaron por completo y un grito agónico siguió al sonido. Todo se sumió en la oscuridad. Un caos absoluto estalló y las sombras comenzaron a moverse. Cuando las luces parpadeaban de nuevo, un grupo de hombres armados había irrumpido, empujando a todos hacia las paredes. «¡Al piso! ¡Ahora!», gritó uno de ellos, y el terror se les ató. Mariana sintió un golpe de realidad. Esto no era solo una fiesta. Fue un ataque. La escena cambió de forma violenta. El aire se llenó de gritos y golpes. «¡Diego!», exclamó ella, pero él no respondía. La confusión reinaba y su mente no lograba procesar lo que estaba pasando. Cada segundo se sentía como una eternidad. En un instante vio a Lucas, que parecía no estar tan asustado como los demás. Se movía en la dirección de la salida, sin mirar atrás, y una parte de ella lo entendía. En este caos, cada uno pensaría en salvarse. Pero entonces vio a Diego, con los ojos abiertos de... «Mariana, no, no confíes en él», gritó, apenas logrando controlar su respiración. Sus palabras se perdieron en el ruido, pero ella comprendió. La mirada de Diego era frágil y desesperada. Y en ese momento todo dio un giro. Una revelación como un rayo iluminó su mente. ¿Por qué Lucas no había reaccionado? El hombre misterioso que había estado amenazándola. ¿Qué conexión tenía con esta oscuridad? Sin tiempo para pensar, la multitud comenzó a dispersarse. Los hombres armados lanzaban gritos, descontrolados, mientras un segundo grupo tomaba por la fuerza a algunas personas. La situación era una tormenta de destrucción. Mariana se dio cuenta de que Diego temía no solo por la vida de él, sino por ella. Algo en el rostro de él la hizo entender que había más en juego de lo que parecía. «Diego, vamos», le gritó, intentando levantarlo. Pero él no se movió, solo la miraba, y ella sintió el frío del terror recorrerle la espalda. Fue entonces cuando, en medio del caos, Lucas se ve. Las palabras de Lucas, como un rayo, y la incredulidad se apoderó de ella.
¿Qué estaba diciendo? El giro en la escena la alcanzó como un balde de agua fría. ¿Era posible que todo lo que habían construido estuviera basado en mentiras y acuerdos oscuros? ¿Diego traicionando a sus amigos en una red de engaños? Mientras trataba de asimilarlo, el suelo tembló con un estallido más fuerte y un hombre armado atravesó el cuarto gritando. Lucas retrocedió. Su rostro se transformó en miedo y en un instante se lo llevaron. Mariana solo lo pudo observar, perpleja, mientras la confusión reinaba. Todo lo que conocía se desmoronaba. La amistad, la lealtad, todo lo que le habían prometido era solo una fachada. ¿Por qué, Diego?, preguntó, su voz desgarrada, mientras intentaba sostenerlo. Pero la respuesta era tan oscura como el ambiente. En medio del caos, el horror y la confusión la desbordaban. ¿Qué otras verdades le esperaban ocultas entre sus amigos? El temor se asentó como un ladrar. Justo cuando Mariana sintió que todo se desvanecía, un nuevo eco resonó en sus oídos. Alguien apareció entre la multitud, envuelto en sombras. Su voz era como una serpiente deslizándose por sus pensamientos. «Esto no es lo que parece», dijo, y en un instante todo se apagó de nuevo. La oscuridad era palpable, y luego una luz cegadora llenó la habitación. Era Adrián, el hermano de Diego, quien había estado desaparecido durante meses. La última vez que lo vio, tuvo una discusión feroz con Diego sobre un asunto del que nadie hablaba. «¿Por qué estás aquí?», gritó Mariana, intentando entender la conexión. Pero su mirada se intensificó y a través de un grito casi ensordecedor lanzó algo al centro de la sala. Una explosión de fuego y humo estalló, y los gritos se convirtieron en un clamor desgarrador. Mariana sintió que el aire le fallaba, mientras las brasas llameaban en todas direcciones. La confusión era total. Todo estaba fuera de control. Adrián, con una expresión llena, «¡Por alguien más!», gritando a través del caos. Pero su voz se ahogó en el pánico general. Mariana, atrapada en la vorágine de ese torbellino, comprendía que Diego no era el único con secretos. ¿Qué había hecho Adrián? ¿Qué había desencadenado? En ese momento, una racha de incredulidad la atravesó. La noche se transformaba en un escenario de confrontación y revelaciones. Pero el mayor de todos los secretos estaba aún escondido en lo más profundo de esa oscuridad. Y el horror que vendría llevó consigo la semilla de la traición. Adrián miró a Mariana y le lanzó una frase que quedó grabada en su mente. «Tú eres la clave para resolverlo todo. Pero ellos quieren que no nos sepas». Las palabras resonaron con un tono de alarma que la sacudió. «¿Quiénes?», vociferó, sintiendo que el pánico comenzaba a elevarse nuevamente. Pero ella no tuvo tiempo de obtener una respuesta. El sonido retumbante de los pasos se acercaba y el aire se volvía pesado. «Mariana, debes irte». «Sí». En un instante, la luz del lugar titiló antes de apagarse por completo. Un silencio sepulcral envolvió a todos. La oscuridad era tan profunda que parecía comerles vivos. Y fue en ese preciso momento cuando un grito desgarrador perforó la noche. No era un grito cualquiera, sino el de Diego. Un grito de dolor, de desesperación, y sonaba cada vez más cerca. Mariana sintió que el suelo se desvanecía. «¡Diego!», gritó, mientras las luces parpadeaban nuevamente y las sombras se abalanzaban. Cuando la luz se mantuvo encendida, Mariana se encontró mirando a Diego. Pero él no estaba solo. A su lado había un hombre envuelto en una capucha que ocultaba su rostro. Diego, su mejor amigo y confidente, estaba firmemente atado a una silla, con un desgarro en su camisa y sangre manando por su frente. «Todo lo que has creído, Mariana, es una mentira», dijo la figura oscura, su voz grave resonando con una insidiosa tranquilidad. «Diego me pertenece, y tú has sido solo una pieza en este juego». ¿Qué quería decir con eso? Diego fue mi mejor jugador, un protegido, hasta que decidió traicionarme. El brillo de sus ojos reveló un mundo de sombras que Mariana nunca había imaginado. De repente, la atmósfera se volvió electrizante, cargada con la tensión que solo se siente en el borde de algo devastador. Diego levantó la cabeza, sus ojos llenos de desesperación al mismo tiempo que intentaba hablar. «Mariana, no te acerques, él te está usando». «Él no es quien dice ser». Y en ese instante el rompecabezas comenzó a encajar. La confusión se tornó en horror, dejando a Mariana atrapada entre dos mundos, con su confianza hecha añicos.
Las palabras de Diego se inundaron con el eco de verdades ocultas. Adrián dio un paso adelante, mientras las sombras parecían alargarse. La revelación la golpeó como un rayo. ¿Era verdad? ¿Diego un traidor? La sala vibraba con la tensión de la traición y el suspenso. Y Mariana sintió como la oscuridad la rodeaba, así como el secreto Q. Todo lo que conocía estaba a punto de desplomarse, pero la mayor inquietud se alzaba dentro de ella. ¿Qué verdadera naturaleza ocultaba a Diego? ¿Y qué papel tenía Adrián en este drama desgarrador que apenas comenzaba? La oscuridad estaba bañada en la luz de revelaciones, golpeando con fuerza, y no había forma de volver atrás. La noche, plagada de secretos, apenas había comenzado a descubrir su horror, y Mariana era la protagonista de un juego sin juego. Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La música retumbaba, pero ya no podía escucharla. Cada risa se volvía un eco lejano, como si todo lo que sucedía a su alrededor no importara. Los ojos de Diego miraban con desespero, asustados, y el desconocido seguía allí, con su sonrisa amenazante. La tensión era palpable. «¡Nadie se mueve!», volvió a gritar el hombre, y el pánico se instaló entre los presentes. Su voz rasposa resonaba como un eco de autoridad malévola. Mariana estaba paralizada. El corazón le latía. Las palabras del extraño golpeaban como un tambor, y cada vez que el hombre abría la boca, los murmullos crecían alrededor. «Él está en problemas, y todos ustedes lo saben», dijo con desprecio. «El hombre que creen conocer no es más que un mentiroso. Su traición viene de dentro». Mariana sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué demonios estás hablando?». Su voz era un susurro, casi inaudible en el barullo. El desconocido dio un paso al frente, señalando a Diego con una mano temblorosa cargada de rabia. «Él ha jugado con vidas, y aquellos que callan deben enfrentar el costos». Un grito desgarrador cortó el aire, y la atención de todos se centró en Diego, que empezaba a convulsionar. Mariana se lanzó a su lado, tomando su cabeza entre sus manos. «Diego, despierta, por favor». Su voz se quebró entre el dolor y el miedo, pero las palabras parecían inútiles. Diego luchaba, su rostro se tornó más pálido, y aunque las luces de la sala titilaban, la escena se oscuró. «Este es el precio por callar». Mariana estaba a punto de gritarle, de exigir respuestas, cuando todo se volvió un torbellino de luces y sombras. El hombre se acercó más a ella. Sus ojos ardían con una locura que la desgarraba. «Él está más involucrado de lo que imaginas. ¿Sabías que hay un trato bajo la mesa? ¿Que tus amigos están en una red de engaños que no comprendes?». Las palabras resonaron en su mente como golpes. Mariana sentía el nudo en su garganta volverse más apretado. ¿Qué acordaron? ¿Por qué no se lo dijeron? «¿Y si estaba en...?», gritó uno de ellos, y el terror se desató. Mariana sintió un golpe de realidad. Esto no era solo una fiesta, fue un ataque. La escena cambió de forma violenta. El aire se llenó de gritos y golpes. «¡Diego!», exclamó ella, pero él no respondía. La confusión reinaba, y su mente no lograba procesar lo que estaba pasando. Cada segundo se sentía como una eternidad. En un instante vio a Lucas, que parecía no estar tan asustado como los demás. Se movía en la dirección de la salida, sin mirar atrás, y una parte de ella lo entendía. En este caos, cada uno pensaría en salvarse. Pero entonces vio a Diego, con los ojos abiertos de par en par, y en su mirada había un terror absoluto. En medio del descontrol, él logró señalarle algo. «Mariana, no confíes en él», gritó, apenas logrando controlar su respiración. Sus palabras se perdieron en el ruido, pero ella comprendió. La mirada de Diego era frágil y desesperada. Y en ese momento, todo dio un giro. Una revelación como un rayo iluminó su mente. ¿Por qué Lucas no había reaccionado? El hombre misterioso que había estado amenazándola. ¿Qué conexión tenía con esta oscuridad? Sin tiempo para pensar, la multitud comenzó a dispersarse. Los hombres armados lanzaban gritos, descontrolados, mientras un segundo grupo tomaba por la fuerza a algunas personas. La situación era una tormenta de destrucción. Mariana se dio cuenta de que Diego temía no solo por la vida de él, sino por ella.
Algo en el rostro de él la hizo entender que había más en juego de lo que parecía. «Diego, vamos», le gritó intentando levantarlo. Pero él no se movió, solo la miraba, y ella sintió el frío del terror recorrerle la espalda. Fue entonces cuando, en medio del caos, Lucas se volvió hacia ella, y con una calidez inesperada en su voz le habló. «Mariana, hay cosas que nunca querría saber. Hicimos un trato, y Diego me traicionó. Todo esto es su culpa». Las palabras de Lucas como un rayo y la incredulía. Mientras trataba de asimilarlo, el suelo tembló con un estallido más fuerte y un hombre armado atravesó el cuarto gritando. Lucas retrocedió, su rostro se transformó en miedo y en un instante se lo llevaron. Mariana solo lo pudo observar, perpleja, mientras la confusión reinaba. Todo lo que conocía se desmoronaba, la amistad, la lealtad, todo lo que le habían prometido era solo una fachada. «¿Por qué, Diego?», preguntó, su voz desgarrada mientras intentaba sostenerlo. Pero la respuesta era tan oscura como el ambiente. En medio del caos, el horror y la confusión la desbordaban. ¿Qué otras verdades le esperaban ocultas entre sus amigos? El temor se asentó como un ladrón en su pecho. La noche, llena de promesas rotas, apenas comenzaba a revelar sus secretos. ¿Podría haber alguna salida de este laberinto trágico? ¿O finalmente descubriría que cada sonrisa era una máscara, escondiendo la oscuridad detrás de ellos? En ese instante decisivo, Adrián, el hermano de Diego, dejó a... No hay tiempo. Mientras la multitud intentaba huir, los hombres armados comenzaron a disparar. ¡Pum! ¡Pum! Los ecos de las balas resonaban por los pasillos, y cuanto más porrían, más se ralentizaba el tiempo. Mariana sintió que su corazón le retumbaba en el pecho. ¿Estaba realmente en una situación así? ¿Cruzando líneas que nunca debieron ser cruzadas? ¿Quién fue?, preguntó en medio de su pánico, angustiándola el miedo de perder a sus amigos y de que de repente todo estuviera fuera de su control. ¿Quién te traicionó, Diego? El chico, pálido y tembloroso, la miró con ese brillo maligno en los ojos y susurró algo que nunca llegó a escuchar. Sin embargo, una chispa de comprensión vertebraba en su interior. Adrián deslizó la puerta de exit, forzando el paso hacia una salida oscura. Pero cuando se giró para ayudar a Diego a salir, vio un retroceso en su hermano. «¡Tú! ¡No! ¡Eres un traidor!». La traición se definía con un golpe, y el horror creció cuando sus palabras se fraguaron en la arena. En un instante, ese sentimiento familiar de amistad se disolvía entre las sombras. ¡Pum! Un disparo resonó, alcanzando a un hombre tras ellos. El caos se volvió más intenso. Gritos de pánico y miedo resonaban por toda la sala. «¡Vamos!», gritó Mariana, sintiendo cómo la adrenalina le atravesaba el cuerpo. Aceleraron el paso con sangre en sus manos y esperanzas quebradas. Pero mientras pasaban por el vestíbulo, una figura familiar se erguía en sus sombras. Lucas. ¿Era posible que él fuese una víctima también, o parte del plan? «Mariana», gritó él, atrapado entre el reflejo de sus propios errores y desesperación. «Te prometo que no estoy con ellos. Te puedo sacar de aquí». «¡Cállate!», ella exclamó, mirando hacia atrás con desesperación, y luego a Adrián, que apenas sostenía a Diego. Con cada paso, la huella dejada por su confianza se convertía en un dolor punzante. «No, no veo otro camino», dijo Adrián. Sus ojos ardían con una desesperación palpable. «Los secretos deben salir. Todo se está desmoronando antes de que podamos salvarlo». Y antes de que pudieran tomar una decisión, una explosión resonó nuevamente y la luz se desvaneció. El caos que había comenzado terminó de consumir todo, y Mariana se encontraba rodeada de una oscuridad impenetrable. Sollozando, una pregunta retumbaba en su mente mientras se estremeció de frío. ¿Por qué personas que alguna vez fueron amigos se encontraban encerradas en este ciclo de traiciones y sombras? Todo lo que sabía parecía roto, fragmentado en una pesadilla sin final. Con sus corazones resonando en un latido difuso, la noche aún guardaba más secretos, entrelazados por una red de engaños y desconfianza. ¿Cómo terminaría todo esto? Si tan solo supiera, si tan solo tuviéramos la oportunidad de volver atrás. Por favor, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias, ex.